uno en la vida logra lo que cree, no lo que quiere. Las creencias son como ese software que te instalan de lo que tú crees que es posible y no, de lo que existe y no, de lo que tú eres capaz o no, de tu personalidad. Ahora que se está terminando el año, ¿por qué es importante mirar hacia atrás y reflexionar? Los rituales precisamente tienen como ese poder que nos permiten entender que algo se está acabando y algo nuevo está comenzando. Nos permite que el cerebro procese que algo está llegando a su fin. Renata Peñalosa es una coach de autoliderazgo que nos revela los secretos para darle un cierre al 2025 y empezar el 2026. Hay algo que yo le recomiendo a todos mis clientes, que es, yo creo que la herramienta más potente que tenemos nosotros como humanos es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la brújula de la vida. Creo que a veces cuando empezamos a pensar en el siguiente año nos enfocamos mucho en qué quiero lograr. Pero antes de todo eso, ¿cómo quieres que se sienta tu vida? ¿Y cómo te quieres sentir tú viviendo tu vida? ¿Cómo funcionan los mood boards? Cuando tú haces este mood board, lo que va a ayudar es que tu cerebro empiece a enfocarse y a encontrar oportunidades para que lo que tú quieres pase. El cerebro procesa las imágenes mucho más rápido que las palabras. ¿Qué podemos hacer para visualizar el 2026? Para mí, el primer paso para empezar a visualizar, lo más importante es realmente ser muy... Al inicio del 2025 tuve una sesión con Renata, donde me ayudó a darle un cierre al año que acababa de pasar y a visualizarme y proyectarme al nuevo que empezaba. Es un ejercicio que le recomendaría hacer a cualquiera que quiera empezar el año de una manera distinta. Quédate hasta el final porque aprenderás cuáles son los rituales, prácticas y mentalidad para comenzar este año de una buena manera. Ahora, si una de tus metas es empezar a emprender y quieres dar tus primeros pasos, recuerda algo fundamental: tener todo ordenado desde el día 1. Contabilidad, ventas, inventario, nómina y facturación. Todo en un mismo lugar. Y para lograrlo, una excelente opción es Pymes Más, el sistema de gestión empresarial desarrollado por SoftPymes. Con Pymes Más trabajas como una empresa grande. Tienes facturación electrónica, control de inventarios, reportes en tiempo real y todo en la nube, accesible desde cualquier dispositivo. Automatizas tareas tediosas, evitas errores que te cuestan dinero y te concentras en lo que realmente importa: vender, crecer y atender mejor a tus clientes. Gracias a SoftPymes por ayudar a que miles de emprendedores simplifiquen la gestión de sus pymes y hacer más fácil la gestión diaria de pequeños negocios. Si quieres conocer más sobre el sistema y ver cómo puede ayudarte, entra a www.softpymes.com.co. Empecemos. Renata, ahora que se está terminando el año, ¿por qué es importante mirar hacia atrás y reflexionar? Mira, yo creo que siempre es importante mirar hacia atrás y reflexionar. Los rituales precisamente tienen como ese poder que nos permiten entender que algo se está acabando y algo nuevo está comenzando. Si bien estas fechas no son como algo mágico que cambia todo de repente porque algo se acaba y algo comienza, el simple hecho de mirar hacia atrás y pensar y darle significado a las cosas que pasaron, entender qué logré, qué no logré, qué puedo aprender, qué quiero hacer mejor, cómo me sentí, nos ayuda realmente como a lo que yo llamo como el autoliderazgo. Nos permite también como reflexionar hacia adelante, como cuál es la visión que quiero, cómo es la vida que quiero, cómo me quiero sentir. Entonces estos quiebres de cerrar, de terminar, de mirar hacia atrás, realmente nos permite que el cerebro procese que algo está llegando a su fin, que algo está terminándose y que algo nuevo y que una versión nueva y que hay una posibilidad nueva de comenzar otra vez. Además hay un sesgo del cerebro que nos ayuda, que nos impide recordar todo de la misma manera. Entonces le damos mucho más significado emocional y mucho más peso a lo que acabamos de vivir que lo que pasó en todo el año. Entonces, por ejemplo, si nuestro final de año fue súper estresante o si algo emocionalmente duro pasó en los últimos 3 meses del año, puede que yo termine el año con la sensación de pucha, este año fue tenaz. Pero cuando paramos un segundo y nos acordamos que es que fueron 12 meses, que vivimos una cantidad de cosas, que logramos una cantidad de cosas, nos ayuda también a tener perspectiva de todo lo que sí logramos, de todo lo que sí hicimos, de todo lo que pudimos completar, de las cosas buenas que pasaron. Entonces ese cierre realmente nos da como una oportunidad de darle significado a todo, pero también con más conciencia y con más intención. Eso que dices de que uno a veces se queda
con lo final es muy cierto, tanto en el año como, por ejemplo, en todas las experiencias de la vida, como una cita. O sea, tú puedes tener la cita con la persona perfecta, todo fue súper bien, comieron súper rico, se rieron, pero si al final de la cita la otra persona hace una guachada, tú te vas y es como, no salió tan bien, no quedas con una buena impresión. Entonces, como que ahí caigo muy en cuenta de que también con el año pasa mucho así. Tú te puedes quedar solo con noviembre, diciembre, como te sientas, pero pucha, son otros 11 meses de experiencias que es importante recordar. Es que es mucho. O sea, si en un día pasan muchísimas cosas, imagínate en 365 días. Exactamente, a mí por eso me gusta con estos rituales empezar con una reflexión de mes a mes, ¿no? Porque a veces el año se pasa toda y uno siente que se pasó muy rápido, pero realmente cuando uno se pone a ver en el detalle lo que pasó, lo que fue tu enero, febrero, te das cuenta que sí lograste un montón de cosas y que sí pasaron muchas cosas y que no es necesariamente como ese, lo que tú dices, como ese sabor que te queda de los últimos meses del año, sino que realmente pasan muchas cosas y es bueno como tener ese momento para reflexionar y para asimilar como todo lo que pasó. Sí, este momento de reflexionar uno lo debería tener más allá de que uno vea un cambio, le emocione algo para enero. O sea, ¿tú crees que cerrar un ciclo, utilizarlo para dar cierre al año es algo que todos deberíamos hacer? Yo sí creo. Es tan importante, digamos, lo normalizamos mucho en el mundo empresarial, ¿no? Entonces cualquier empresa a final del año es como cuánto vendimos, qué pasó, el post-mortem de esto funcionó, esto no funcionó, estas son nuestras metas y nuestros KPIs del próximo año. Y eso lo tenemos súper asimilado como en la parte laboral. Pero en nuestra vida personal a veces no lo hacemos. Y es igual de importante porque realmente como las transformaciones o los logros requieren de que haya cierta reflexión y cierto entendimiento de qué estás haciendo bien, de qué puedes hacer mejor, de qué de lo que estaba en tu control puedes mejorar y qué de lo que no estaba en tu control de lo que pasó te ayudó y para qué, porque a veces, no sé, pasa algo terrible, no sé, hay años de años, ¿no? Como una enfermedad o te sacaron del trabajo y uno se queda como con esa sensación de, qué duro. Pero cuando haces esa reflexión y piensas, ok, gracias a que pasó esto, logré esto y esto y esto. O gracias a que pasó esto, aprendí esto y esto de mí. Entonces, sí es muy importante no solo entender dónde estamos, sino saber cómo llegamos acá para realmente entender hacia dónde queremos ir y cómo podemos llegar hacia dónde queremos ir. El humano siempre tiene esa necesidad de progreso, ¿no? Como esa necesidad de sentir que avanza. Entonces, pues la reflexión y parar sí es una gran parte de poder dar pasos con más intención y más asertivos hacia donde queremos ir. Digamos que muchas veces no tenemos estos espacios, primero porque no se nos enseña, pero también en gran parte porque vivimos en un piloto automático. Y ya estoy con el estrés de diciembre, cerrando el año, descanso un par de días y ya después empiezo otra vez enero con toda, pero no me doy esos espacios de reflexión. ¿Por qué crees que nosotros vivimos tan en ese piloto automático todo el tiempo? Mira, la verdad, lo que pasa es que la sociedad nos ha llevado un poquito como a vivir en ese piloto automático. Y a mí me gusta ver el piloto automático como desde lo macro, ¿no? Como desde cosas más trascendentales en la vida. Y hay gente que vive en piloto automático como persiguiendo una idea de éxito que no tiene tan claro por qué, o viviendo una vida que realmente no lo hace feliz, o en relaciones que realmente no lo llenan. Pero este piloto automático como del día a día es porque nos dejamos llevar por el afán y por lo urgente y por apagar incendios y por la rutina, sin tomarnos un segundo de pensar por qué estoy haciendo lo que hago. Entonces, por ejemplo, pasa mucho que si tú ves el Outlook o el calendario de la mayoría de las personas, tienen agendadas reunión, pero no tenemos agendado, por ejemplo, un momento para descansar, no tenemos agendado un momento para ver a mis amigos, no tenemos un momento como agendado para qué voy a hacer con mi día, como pues estos momentos de reflexión. Entonces, la misma estructura de nuestra vida y de la sociedad nos ha llevado a olvidarnos o como a omitir estos momentos de reflexión. Y estos momentos de reflexión tienen que ser intencionales, ¿no? Esto no pasan de la nada, esto
es mucho más difícil realmente tener la decisión y la intención de parar, de interrumpir tu día a día para conectar contigo, porque a veces es incómodo, a veces es muy incómodo sentarse a pensar cómo me siento, estoy feliz o no, porque a veces la respuesta es no. Y si la respuesta es no, entonces estás confrontado a la decisión de, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿No? Como, ¿cuál es la decisión que vas a tomar? Entonces, claro, mucha gente se anestesia estando ocupados todo el tiempo y de alguna manera el piloto automático se vuelve conveniente. Se vuelve conveniente porque te permite anestesiarte y te permite no hacerte esas preguntas importantes que te van a obligar a tomar decisiones inciertas, a tomar decisiones incómodas, a tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Entonces, pues, el piloto automático pues se vuelve conveniente. Da mucho miedo, como solo esa idea de que yo pueda estar en piloto automático sin darme cuenta y que al confrontarme con quién soy, qué quiero, dónde estoy, se rompa algo muy grande de mi creencia y tenga que actuar. Porque yo creo que muchos sí tenemos ahí en el subconsciente de, o sea, mejor ni se pregunte eso, porque los dos sabemos que no estamos felices, pero tampoco lo queremos cambiar, o nos da mucho miedo lo que pueda pasar. Entonces sigamos así. Y también creo que pasa algo con el trabajo que, así te guste más o menos, si tiene un componente de dopamina alto, en cuanto que tú haces un trabajo, ves un resultado, llegas a una métrica y te da una dopamina y sientes que estás siendo productivo y que estás logrando algo, y puede que no sea tu propósito de vida, pero es como, o sea, llegué al OKR, dame más, y nunca paras. Eso que acabas de decir es, digamos, creo que por donde muchos caemos, y es como la adicción a la dopamina, ¿no? Y es estar constantemente en un check, ¿no? Entonces tengo que hacer esto y esto, check, siguiente, y eso también nos vuelve, digamos, medio robots, porque siempre estamos persiguiendo como ese siguiente rush de dopamina. Y de alguna manera, y no sé si conoces un poquito lo que es la falencia de la llegada. No. Es esta idea como de que vamos a ser felices cuando logremos algo, ¿no? Entonces estamos trabajando, bueno, voy a ser feliz cuando, no sé, me asciendan, voy a ser feliz cuando me gane tanta plata, voy a ser feliz cuando, o me voy a sentir súper bien cuando tenga este puesto, me voy a sentir súper bien cuando me pueda comprar tal carro. Y de repente entonces va súper ocupado persiguiendo estos checklists y estas como metas, y cuando tienes el carro y cuando tienes el puesto es como, miércoles, como que me siento ya igual. No me siento tan bien. Sí. Y ahí es donde, pues digamos, hablando del piloto automático, es muy importante que volvamos a reconectar un poquito como con el placer del proceso y con el placer de vivir y de sentirnos y estar realmente conectados y de hacer las cosas que hacemos con intención, no simplemente como porque entramos como en la rueda del hámster y es simplemente como la siguiente meta y 5 años después es como, ¿qué acabo de hacer? Y lo grave, digamos, que pasa muchas veces es que este piloto automático se rompe cuando la vida nos da un totazo, por lo que tú dices, porque hacerlo por nuestra propia cuenta requiere mucho esfuerzo, y requiere mucha intención, y requiere mucha vulnerabilidad de confrontarnos con verdades que a veces no queremos ver. Y entonces de repente, ¡pum!, te echan, o te terminan, o no tengo ni idea, pasan esas cosas que a veces pasan en la vida que te obligan, y ya no hay escape, como de romper el piloto automático de hacerte las preguntas. Entonces, pues idealmente uno no quiere llegar a esos momentos como que ya te chocaste contra la pared, sino que puedas tener como un hábito de estar constantemente chequeándote y como teniendo un punto de contacto contigo de cómo vamos, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Esto se siente bien? ¿Esto se siente mal? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Esto realmente me está dando felicidad? Y realmente entender y ser conscientes de por qué hacemos lo que hacemos. Yo creo que para mí esa es como la palabra mágica, el por qué. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? O simplemente estás como viviendo anestesiado en un hábito, en una rutina que realmente en algún punto ya no tiene sentido, ya no se siente bien. Hay una cosa que dices que me gusta mucho y es esa parte del proceso, que al final es como lo más importante, porque tú puedes tener, te pongo el ejemplo de este podcast,
muchas veces yo dije, no, cuando entre al top, algún top en Colombia, en ese momento voy a ser feliz, ahí ya, ya está de completo. Y este año, por fortuna, entramos al top 200. Oh, felicitaciones. Gracias. Pero yo en el momento que vi eso, en el Spotify Wrapped, que me mandó esa estadística, o sea, el día que entramos ni siquiera me di cuenta, me di cuenta ahorita al final del año que te hace todo el recuento. Cuando me di cuenta de que habíamos entrado en algún día de este año, yo dije, ok, chévere, pero me siento igual. Entonces imagínate donde hubiera hecho todo esto solo con esa finalidad de entrar a un top, pero que hubiera odiado el proceso. No hubiera tenido nada de sentido. Y es que, digamos que esa no es la finalidad última, entrar a un top, pues no, o sea, al final pasa a segundo plano, son cosas que ya vendrán como consecuencia de hacer esto todas las semanas, de disfrutarme el proceso, pero yo hago esto es porque lo amo y amo sentarme aquí con personas, hablar, el contenido, las vidas que impactamos. Nada tendría sentido si yo odiara todo esto que conlleva el podcast solo por alcanzar un número, o sea, no se perdería el propósito de todo. Mira, a mí me pasó, de alguna manera, la razón por la cual terminé haciendo coaching partió un poquito de vivir en piloto automático por mucho tiempo y persiguiendo cosas que al final no eran reales a mí, como a mi autenticidad, a lo que realmente me hacía como vibrar por dentro. Entonces duré muchos años en una profesión queriendo llegar, digamos, a cierto nivel o, no sé, tener X puesto o trabajar con X clientes, y de repente llegué a lo que llevaba persiguiendo tantos años y fue como, esto no se siente tan chévere o no estoy tan feliz como pensé que iba a sentirme. Entonces cuando digo como que es bueno tocar base, es porque lo ideal es que uno no llegue a esos puntos de crisis existencial de qué estoy haciendo con mi vida. Porque es muy difícil, o digamos en el caso de muchas personas llegan a un burnout, ¿no? Y es como, ¿por qué tanto esfuerzo? Porque estoy haciendo tantas cosas que al final no se sienten bien y ya no entiendo por qué hago lo que hago. Y ahí es donde que digamos lo tocas tú, de alguna manera es el tema de tener el propósito claro, porque el propósito, entender uno por qué hace lo que hace, te permite disfrutar del proceso y no estar siempre como persiguiendo los logros. Y ahí es donde yo le digo mucho a mis clientes, la vida se siente mucho más rica cuando uno vive desde la curiosidad que desde el tengo que hacer, ¿no? Es como, una cosa es decir, quiero ver qué puedo hacer, quiero ver qué tanto puedo lograr, quiero ver qué partes de mí conozco, versus tengo que hacer, tengo que lograr, tengo que llegar, porque eso es lo que te va a llevar de alguna manera a perseguir esos hits de dopamina. Sí. Y te va a llevar mucho como a desconectarte del placer de crear, del placer de estar presente, del placer de ver qué pasa. Y la curiosidad y el placer también son como esas cosas que te permiten también vivir fuera del piloto automático. Te conectan con el estar presente, con el ser intencional, con estar viviendo el momento y entender que la vida es un proceso de creación y no simplemente como metas que uno se pone para tener que lograr, porque pues, la vida se pasa muy rápido. Entonces, como que si no te disfrutas el proceso, pues, sí. ¿Cuál es el punto de todo? Y al final creo que es muy entendible cómo todos caemos ahí, porque desde que estamos en el colegio estamos en un sistema de cumplimiento donde no nos enseñan a cuestionarnos, porque uno se gradúa del colegio, uno no sabe por qué, simplemente cumple con que entra a la universidad. Te gradúas de la universidad y luego no sabes por qué, pero de una vez o haces una maestría o entras a tu primer trabajo, pero sin preguntarte muy bien qué quieres hacer el resto de tu vida. Y ahí yo siento que cuando empiezas a trabajar y logras darte cuenta en algún momento que hay una posibilidad de que eso que estás haciendo ahora lo hagas los siguientes 40 años, ahí te preguntas como, ¿esto me está gustando? O sea, ¿esto lo quiero hacer los siguientes 40 años? Eso que acabas de decir es, digamos, arquetípicamente lo que se vuelve en nuestras vidas, ¿no? Entonces, claro, el sistema te entrena y entrena al cerebro de alguna manera a recibir estos checks de dopamina y a estar constantemente dependiendo de la aprobación o del reconocimiento de otras personas. Entonces, y tú lo ves, a mí siempre me gusta poner el ejemplo como del tarot o de la carta astral, no como por la parte esotérica, sino porque ha sido de alguna manera
como la experiencia humana. Entonces tú naces, ¿no? Los humanos como animales, digamos, somos súper indefensos por muchos años. No es como las cebras que nacen y ya están ahí caminando. Nosotros dependemos mucho de nuestro sistema para sobrevivir. Entonces nacemos y nuestros papás nos dicen como, mira, tú sé juicioso, saca buenas notas, consigues un buen trabajo, te casas, casa, carro y beca. Entonces nacemos y de alguna manera el sistema nos lleva como a seguir esas reglas, ¿no? Entonces te va bien en el colegio, estrellita, no sé, te gradúas y te va bien en el ICFES, buena universidad, no sé qué. Y de repente tú vas siguiendo como este software que te instalan de lo que es supuestamente la vida. Y usualmente llegan estos momentos, digamos que en el tarot eso es como la torre, ¿no? Como cuando todo se desbarata, que a muchos nos pasa en los 30s, que todas estas estructuras de alguna manera, y pues obviamente es genérico, hay gente que no le pasa antes o le pasa después, pero a muchos nos pasa usualmente en los 30s que ya hicimos como lo que debíamos hacer, como trabajamos mucho desde el deber ser, lo que debemos ser, lo que debemos hacer, lo que debemos tener, y de repente llega y se te desbarata todo, o de repente llegas y ya no eres feliz, y entonces la vida misma te empieza a confrontar y a obligar a cuestionarte cuál es tu software, ¿no? Como que ya seguiste el mapita que te dijeron que era y ya no te funcionó, y ese momento es muy angustiante porque en vez de respuestas tienes un resto de preguntas. Y lo difícil es que no hay un camino marcado. Es como, mira, coge el machete, ahí está la montaña, y tú decides no solo a dónde quieres llegar, sino cómo te quieres ir allá. Te puedes ir ahí como por la carreterita, o te puedes ir ahí macheteando el arbusto, te puedes ir en avión, lo que quieras. Pero ya es donde uno empieza a ser muy como accountable como de tus decisiones, de lo que tú quieres, y ahí es donde uno se empieza a confrontar un poco, para mí qué es el éxito, para mí qué es la felicidad, para mí qué es una relación, o por qué quiero estar en relación, o por qué quiero este trabajo. Y ese momento de hacerse preguntas es realmente angustioso porque uno no tiene un referente tan claro, y uno no tiene una respuesta, y uno no tiene como esa certeza de alguien que te diga, si haces esto y esto y esto vas a estar bien, ¿no? Sino es hazlo por el simple placer de hacerlo, y porque se siente bien, y porque hay algo en ti, en tu instinto, en tu verdad más profunda que te dice que ese es el camino. Y ahí es donde uno empieza a romper con ese sistema que te llevó mucho como a sentir seguridad por la estructura, o sentir seguridad por otras personas, o sentir reconocimiento de otras personas, y empezar a darte a ti mismo todo eso que buscabas afuera, ¿no? Entonces, voy a irme por acá y voy a renunciar y voy a cambiar de carrera, o voy a hacer esto, o voy a emprender, o voy a hacer esta empresa, aunque mis papás me digan que estoy loca, o que alguien me diga que es que eso no va a funcionar, o que es muy difícil. Entonces uno ahí es donde realmente el autoliderazgo empieza a ser súper fuerte, porque entonces uno se tiene que dar esa certeza, y uno se tiene que dar esa seguridad y confiar que tú ya tienes las herramientas para estar bien. Y ese momento, aunque es aterrador, es de las cosas realmente liberadoras y lindas de la vida, cuando uno conecta con su verdad y decides hacia dónde quieres ir. Pero entonces, para llegar a ese momento, o más bien, para tener un ritual en el que uno pueda ver todo este 2025 que acaba de pasar y reflexionar sobre él, ese ritual a uno lo puede ayudar a romper ese piloto automático. Totalmente, porque si tú paras y empiezas a hacerte las preguntas como, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Y por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿No? ¿Qué pasó este año que me trajo acá? Entonces, por ejemplo, las respuestas pueden ser como, pucha, estoy en un trabajo que no me llena, ¿cómo llegué acá? ¿No? Pasaron todas estas cosas difíciles, ¿qué quiero hacer con esto? Llevo todo el año, no sé, me ascendieron, ¿realmente estoy feliz o no tanto? ¿No? Y esta reflexión de lo que te pasa en el año te permite empezar a conectarte con, no solo con las preguntas que te tienes que hacer o que son importantes hacerse, sino también a conectar con tu verdad
y conectar con tu deseo, con lo que tú quieres. Porque a veces lo que tú decías, como pasa el año o entre el día a día, como que pues muchos estamos muy ocupados, pero tampoco nos tomamos el tiempo para hacernos esas preguntas de ¿todo este esfuerzo de este año valió la pena? ¿Me trajo a donde quería? Uno a veces, a mí me encanta como uno hizo un resto de esfuerzo, trabajó un montón, digamos, y de repente te encuentras como, pucha, hice un montón de esfuerzo y estoy en el puesto, pero no estoy tan feliz, o de pronto pensé que iba a ser mi rol distinto. Entonces cuando uno reflexiona ahorita a final del año, lo que te permite también es tocar base, y tocar base con tu verdad, con tu cuerpo, con lo que realmente cómo te sientes, no cómo crees que te deberías sentir. Yo creo que igual también para muchas personas puede ser abrumante cuando nunca lo han hecho, porque claro, ya escucharon toda esta conversación y dijeron, uy, yo creo que estoy en piloto automático, listo, ¿no? Yo quiero reflexionar, pero ¿cuál sería tu consejo o ese primer ejercicio que alguien puede hacer para reflexionar sobre el 2025? Uno de los ejercicios que a mí me parece súper importante hacer es ir mes a mes, ir reflexionando como qué de bueno hubo y qué retos tuviste, ¿no? Qué agradeces y qué sueltas. Sobre eso, digamos, es importante entender, ok, ¿qué quiero soltar? ¿Por qué lo quiero soltar? ¿Qué aprendí de lo que quiero soltar? Teniendo eso en cuenta, digamos, también es importante el agradecimiento. Hay una cosa muy importante sobre parar y agradecer, y es reconocernos todo lo que sí tuvimos, todo lo que sí logramos. ¿Por qué? Porque nosotros somos expertos en darnos latigazos. Y el celebrar y el agradecernos y entender de qué estamos orgullosos también te va a permitir entender cuáles son tus fortalezas, qué fue lo que conectó con tu cuerpo. Hay algo que yo le recomiendo a todos mis clientes, que es, yo creo que la herramienta más potente que tenemos nosotros como humanos es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la brújula de la vida. Entonces, si te pones a pensar en todo este año y todo lo que se te viene a la mente, las personas, los momentos, los logros, los retos, conéctate mucho con tu cuerpo. ¿Cómo se siente cuando te acuerdas de estas cosas? ¿Te energiza o te drena? ¿Se te ilumina algo en el cuerpo? ¿Se siente bien? ¿Te llena de alegría o te drena? Idealmente lo que uno quiere hacer en este ejercicio de cierre es reflexionar sobre todas esas cosas que te están drenando. Esas cosas que te están drenando puede ser o el trabajo, o un hábito, o una manera de pensar, o una persona, ¿no? Y todas esas cosas que te llenan. Lo que uno quiere en la vida es que ese balance de lo positivo sea mucho más fuerte que lo negativo, ¿no? Como todas esas cosas que te están drenando, entender por qué te están drenando, y esas cosas que te están llenando es cómo puedes tener un poquito más de eso. Entonces, con este ejercicio a mí me gusta hacer un cuadrante donde es qué suelto, qué agradezco, como de qué me siento orgulloso y a quién le agradezco. Con eso, digamos, es como un buen recuento como del año. Y ya con eso, a mí ese ejercicio me gusta escribirlo. Escribir es muy importante porque ayuda a que tu cerebro procese. Entonces, escribirlo y quemarlo. ¿Por qué quemarlo? Porque eso nos ayuda a procesar que estamos cerrando algo, que algo se está acabando. Entonces, estos rituales como físicos, como realmente ver el papel quemándose, ayuda a que uno procese un poquito más. Claro, súper bien que todo esto pasó, pero ya se acabó. Estoy empezando con una hoja en blanco el próximo año. Todos estos ejercicios como escribir cosas en un papel y quemarlas, siempre pensé que eran como mucho de niñas, algo muy femenino, esas prácticas, pero con lo que tú me estás contando, o sea, literalmente hay como una base científica de por qué si tú lo escribes en un papel y lo quemas, tu cerebro interpreta de que eso tiene un fin y lo dejas atrás. Sí. Esas cosas ayudan a que tú lo interiorices más, a que sea más real. Por eso los rituales han sido tan importantes en las sociedades siempre, porque realmente, no sé, el bautizo, los matrimonios, los entierros, por ejemplo en la India que queman los cuerpos, al tú ver y quemar,
lo que estás ayudando es a que tu cerebro realmente procese de una manera más fácil el fin de algo. Porque a veces cuando no hacemos este ejercicio no logramos realmente como atrapar o como no logramos entender que algo está acabándose, que algo está llegando a su fin. Entonces sí, escribirlo, pero más, escribir tiene una cantidad de beneficios siempre. Pero en este caso en particular, lo que va a ayudar es como que tu cerebro lo saques, como que listo, ya aquí está. Ya no lo tengo que guardar más, ya no lo tengo que procesar más, ya lo escribí, ya lo procesé, ya lo saco. No sé, por ejemplo, este ejercicio de escribir, cuando estás muy abrumado, ansioso, antes de dormir, funciona mucho escribir las cosas porque tu cerebro es como, check, ya no me tengo que ocupar de eso. Lo mismo pasa con el fin de año. Como que ya pasaron todas estas cosas, ya las procesé, ya las escribí, y me desentiendo, ya no se tienen que quedar por ahí en el subconsciente dando vueltas. Entonces es muy, muy efectivo. Me parece muy fuerte ese ejemplo que das y nunca lo había pensado de una cremación, un entierro, de cómo literalmente esa parte física de que la persona se vaya enterrando y ya no la vuelves a ver más, o que se quema ahí. En la India, que entendí, ves cómo se quema, ya es un hasta luego, porque si nunca tuviste ese último momento de adiós, de despedirte, de ver el cuerpo por última vez, claro, una parte de tu subconsciente tiene esa esperanza de aún sigue ahí, aún va a aparecer. Es muy fuerte. Exactamente. Los rituales han sido parte de las sociedades humanas siempre, de distintas maneras, ¿no? Está muy engranado en nuestro subconsciente el necesitar momentos para enmarcar la importancia de ciertas cosas. Entonces, el escribirlo y el quemarlo sí nos ayuda realmente como a entender este cambio de momentos. En tus casos con tus clientes, ¿qué han sido de las cosas más fuertes que te ha tocado lidiar, que han escrito en esa hoja de papel que después tienen que quemar? Yo creo, no muchas. O sea, hay gente que ha tenido años muy difíciles, o sea, desde muertes, enfermedades, divorcios, la vida, o sea, el ser humano vive cosas muy difíciles y pasamos por momentos muy complejos, y hay años que son extremadamente duros y hay años que realmente lo sacuden a uno en lo más profundo de su ser. Entonces, estos momentos que causan tanto dolor, que generan tanto trauma, con mis clientes, pues sí, o sea, como que para no entrar en detalle como de la vida de mis clientes, pero sí definitivamente como lo más difícil, yo creo que muertes, enfermedades y divorcios son como las cosas que me ha tocado ver con mis clientes que han sido difíciles. Y con este ejercicio de quemarlos, y como que si has visto un cambio de se dejan ahí, hay como un proceso más fácil de superación. Yo no sé si sea como un proceso de superación, pero creo que sí es un ritual que te ayuda a procesar más fácil y a darle un lugar a la tristeza. Hay cosas que son difíciles en la vida y hay momentos durísimos y a veces no sabemos qué hacer con esas emociones, como dónde pongo este dolor, como dónde pongo este momento que fue tan difícil. Entonces, cuando uno hace estos rituales, lo que nos ayuda realmente es como a darle un lugar en tu vida. Es como, ya lo viví, sí fue muy triste, sí va a ser un dolor de pronto que sigo teniendo, de pronto es una enfermedad que continúa, pero por lo menos entiendo dónde ponerlo y entiendo como cuál es el lugar de esta situación difícil en nuestra vida. Los humanos necesitamos darle significado a las cosas. Yo no soy muy fan de la creencia como que todo pasa por alguna razón, ¿no? Pero creo que cuando le damos sentido a las cosas, cuando le damos significado al dolor, a lo duro, a los retos, nos es mucho más fácil partir de ahí para sobre eso construir, ¿no? Como sobre eso hacer algo mejor, o sobre eso como que aprendí de mí. Entonces, el darle sentido a las cosas sí ayuda a que la gente procese y eventualmente sane. Sí, creo que es importante diferenciar esas visiones de todo pasa por algo a
todo va a pasar porque sí o porque no, pero igual tienes que utilizar eso para sacarle lo mejor. Exacto, y ahí es donde está la decisión. Yo soy muy enfática en que la felicidad, el estar bien, el superar las cosas es una decisión. El estar bien y estar feliz no pasa por arte de magia. Es una decisión que uno toma. Entonces sí, hay cosas durísimas en la vida. De las más duras muchos no tenemos control, ¿no? Se nos mueren los seres queridos o nos quebramos, lo que sea. Es qué hacemos, cuál es la decisión que tomamos frente a eso, como cuál es la narrativa que le queremos dar a esas situaciones difíciles para que nuestra vida sea mejor. ¿Qué queremos hacer con el dolor? ¿Qué queremos hacer con la tristeza? ¿Qué queremos hacer con la angustia? Y eso es una decisión, finalmente. Y en este proceso de, bueno, yo me puse desde enero, febrero, todos los meses de este año para ver cómo me siento, los anoto. Si digamos de un mes, por más que me esfuerce en este momento, no me estoy acordando, es que literalmente no pasó nada, se me olvidó, o que de pronto también es el subconsciente reprimiendo algo. Bueno, ahí entraríamos como a hablar un poquito más de ciertos traumas, ¿no? Como hay momentos que son muy duros en la vida que nos llevan a disasociarnos un poquito. Esto no es tan común. Pues sobre todo no es algo con lo que yo maneje mucho en coaching. Usualmente cuando hay un mes del cual no nos acordamos tanto es porque a veces como que sí, no pasó nada, que también está perfecto. Sí, o sea, no todos los meses tiene que haber hechos históricos. Exactamente, hay meses que es como ni idea, no me acuerdo, como genuinamente no tengo ni idea y uno tiene que ver ahí en las fotos como qué estaba haciendo este mes. Y hay meses que, pum, como que de una la cabeza se te vaya porque es como, este mes pasó esto que es imposible de omitir. Entonces, pues sí, o sea, hay casos como de temas traumáticos que te llevan a disasociarte y a olvidarte, pero en la mayoría de los casos, si no te acuerdas, es porque o estuviste muy en piloto automático y ni te diste cuenta, o porque genuinamente, pues, no fue un mes memorable de ninguna manera. Haciendo este mismo ejercicio a principio de este año, sobre el 2024, a mí sí me pasó que hubo meses que en verdad no recordaba, y a mí lo que me pareció fue muy frustrante, porque dije, ¿cómo es que en todo un mes, en 30 días, no hay algo memorable que haya hecho y no recuerde ahora al final del año? O sea, sí me pareció como impotencia de debería estar haciendo cosas más interesantes todos los meses. Bueno, no sé si... O sea, mira la presión que te estás poniendo. Sí. ¿No? Como debería estar haciendo cosas más interesantes. O sea, yo creo que ahí es donde el placer y el gozo como que tienen tanta importancia, ¿no? Y no es tengo que hacer cosas más interesantes. La pregunta es, ok, ¿no te acuerdas porque no estuviste presente? Porque estabas, no sé, tan enfocado en lo que ibas a hacer 3 meses después que ese mes como que ni lo notaste. O de pronto fue un mes que estuviste muy presente gozándote las pequeñas cosas como salir a caminar en un día de sol o, no sé, quedándote un viernes viéndote una película. De pronto no te vas a acordar en un año que el 6 de febrero estabas en la casa viendo una película, pero si te lo gozaste, eso es lo que importa. Yo creo que ahí es donde el ser intencional es en disfrutar lo mundano, es tan importante. De pronto no nos vamos a acordar, pero yo creo que eso se queda en uno, como que esa felicidad y ese gozo como que te llena y eventualmente eso te va sumando como a la vida. Sí, total. O sea, no ponía mi ejemplo como para preguntar, no, ¿qué hago para cambiar mi vida y hacer cosas todos los meses? Más interesantes. Sino porque sé que también hay gente como que tiene esa mentalidad hiperproductiva como yo, que batalla con eso de todo el tiempo tengo que estar haciendo algo, y si no estoy haciendo algo, si no estoy haciendo más rica la sociedad, estoy fallando. Y me ha llevado a lugares muy interesantes esa mentalidad, pero también hay momentos en los que toca bajarle el acelerador, calmarse. Y te cuento algo personal, yo sí batallo mucho en mi día a día y en mi personalidad en encontrarle utilidad a lo inútil. Hay un libro que es como la utilidad de lo inútil, algo así, que habla de, o sea, ver una pintura, ver un atardecer, esos pequeños momentos de, sí, o sea, no te va a llevar un beneficio
como tan tangible en ese momento, pero son cosas necesarias para tu bienestar al mediano y largo plazo. Yo batallo mucho con eso, como que en verdad siempre tengo que estar haciendo cosas. Yo tengo una batalla como personal contra la obsesión con la productividad. Sí. Yo creo que esta idea de que siempre tenemos que estar siendo productivos nos ha alejado un poco de lo que significa ser humanos. Hay gente, digamos en el mundo corporativo lo veo mucho, hay como esta glorificación como del ser como high performers, ¿no? Yo quisiera, digamos, y mi invitación siempre con mis clientes es como, ¿qué pasa si nos conectamos un poquito más con el ser high creators, ¿no? Con el proceso, con el placer, con el gozo de no hacer nada. En las culturas europeas, por ejemplo, en Francia o en Italia, hay como estas frases como el dulce placer de no hacer nada. Como simplemente sentarte en una silla en el parque, como disfrutar el sol y estar tranquilo, porque el simplemente de disfrutar y de gozar es parte de estar vivos y de lo que al final, de lo que, en mi opinión, de lo que se trata estar vivos. No siempre hay que estar produciendo, no creo que siempre hay que estar haciendo cosas. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de la creatividad o de la innovación, estos momentos de no hacer nada son súper productivos, porque ahí es cuando el cerebro se le ocurren las cosas más increíbles. Estoy casi segura, y corríjanme si estoy mal, que las grandes ideas no han sido alguien ahí en el computador, en una tabla de Excel y de repente ¡pum! Bombillazo. Las grandes ideas pasan cuando uno está en la ducha, cuando uno está caminando. ¿Y por qué pasa esto? Digamos, como ya desde el punto de vista de la ciencia, hay un circuito en el cerebro que maneja como la productividad y el detalle, como cuando uno está mega enfocado, y hay otro y en el otro extremo de ese mismo circuito está la creatividad, ¿va? Y es como eso que te dice, como que no puedes estornudar con los ojos abiertos. El cerebro no puede ser súper enfocado en los detalles y mega productivo y creativo al mismo tiempo. Entonces, en esos momentos que tú sientes que no estás haciendo nada, tu cerebro está pum, 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 como conectando todos esos puntos y te está permitiendo ser creativo y te está permitiendo ver la vida con otra óptica y te está permitiendo ver caminos distintos que no estarías viendo si todo el día estás como dele trabajando, como haciendo cosas productivas. El placer es súper productivo. El placer y la creatividad y la curiosidad son súper productivas porque te permiten conectar con otras partes de ti que finalmente van a diferenciarte. Y creo que ahorita con todo el tema de inteligencia artificial es aún más relevante cuestionar la productividad, ¿no? Y el rol que significa ser humano en la era de inteligencia artificial. Si una máquina puede ser más productiva que tú, entonces, ¿cuál es tu rol? ¿No? Como, ¿cuál es el punto de la vida? Si el día de mañana inteligencia artificial puede hacer todo tu trabajo, ¿qué significa? ¿Que tú no tienes valor o que tu vida no tiene sentido? Yo no sé si Da Vinci estaba por ahí como, pucha, tengo que ser productivo, o si él estaba de repente más como pensando en qué podía crear, cómo podía hacer las cosas distintas, cómo funcionaba, como explorando y cuestionando. Entonces, no sé, yo tengo como esa dualidad, sí, pero es mi pelea personal. Sea, yo estoy de acuerdo contigo, es como algo con lo que batallo diariamente y es que, ¿sabes qué es lo peor? Que no por tener esta mentalidad, es que yo soy el hombre más productivo del mundo y trabajo siempre full y no me distraigo, sino que simplemente cuando no estoy haciendo nada, que muchas veces no hago nada, simplemente me siento mal por no estar haciendo nada. La culpa. Entonces, exacto, sí. Entra una culpa y entonces uno está ahí acostado, pero siempre pensando en lo que tengo que hacer, siempre pensando en que no hice esto, tengo que terminar tan, y uno se agobia. Bueno, pues volviendo un poquito como a lo que me preguntabas del piloto automático y de lo que uno en principio se debe cuestionar como en este cierre de año, son este tipo de cosas, es ¿por qué me siento tan culpable de no hacer nada? Y de dónde viene esa creencia, ¿no? Porque yo no creo que un bebé nazca como con esa preocupación de ¿qué voy a hacer? Tengo que ser productivo. Como todas estas son como creencias y ideas que nos han enseñado.
que parte de romper con el piloto automático es empezar a cuestionar como de dónde sacaste la idea que tenías que estar siendo productivo y por qué te sientes tan culpable en los momentos, y como enfatizo como de no hacer nada, ¿no? Porque yo creo que cuando uno no hace nada también está haciendo cosas valiosas, ¿no? Sí, total. Antes de que Renata te muestre los mejores rituales de visualización para el 2026 y te enseñe la importancia de los mood boards, te pediré algo muy rápido. Si algo de lo que se ha dicho en este episodio te ha servido de algo, suscríbete y compártelo. Así nos ayudas a llegar a cada vez más gente y a mostrar que una vida distinta sí es posible. Además, si te gustaría una sesión de fin de año con Renata, si le dices que vas de parte de distintos podcasts, te dará un descuento especial. Te dejo toda la información en el link del episodio. Ahora sí, volvamos. Entonces, digamos que ya cerrando este año, el 2025, el ejercicio, los meses, escribe, quemarlos. Ya, ¿qué podemos hacer para visualizar el 2026? Bueno, hay muchas cosas importantes para hacer este brinco del cerrar y empezar a visualizar. Entonces, una vez haces tu ejercicio de pensar, ¿no? Como, ¿dónde estoy? ¿Por qué llegué acá? De ese cuestionamiento. Empieza un poquito el trabajo de entender cuáles son tus creencias, ¿no? ¿Por qué creo lo que creo? Como, ¿qué creo que soy yo? ¿De qué creo que soy capaz? Porque al final del día eso es lo que te va a limitar mucho a lograr lo que uno quiere lograr. Hay una cosa que es interesante, y es que uno en la vida logra lo que cree, no lo que quiere, ¿no? Las creencias son como ese software que te instalan de lo que tú crees que es posible y no, de lo que existe y no, de lo que tú eres capaz o no, de tu personalidad. Y aquí a mí me gusta mucho recalcar, y sobre todo en ese ritual recalco mucho, es uno no nace con una personalidad, ¿va? Uno nace con un temperamento, con una tendencia a. La personalidad se crea a medida que crecemos. Entonces, cuando uno empieza a cuestionar como que qué quiero hacer con el próximo año, para mí el primer paso, que fue como lo que hablamos ahorita, como conecta con el cuerpo. ¿Qué te ilusiona genuinamente? ¿Qué te genera ilusión? ¿Qué pasa con muchos clientes? Como que eso que les genera ilusión a veces no hace mucho sentido, ¿no? O como que está fuera del plan, o de pronto no es algo que esté como tan aceptado dentro de la estructura mental que tenían de lo que deberían hacer. Entonces, para mí, el primer paso para empezar a visualizar, y lo más potente para visualizar, y ahorita que hablemos un poquito como del mood board, lo más importante es realmente ser muy honesto con uno mismo de qué es lo que te genera ilusión, qué te da energía por dentro, qué hace que te ilusiones y te genere como ese fueguito por dentro, porque ahí está la respuesta de hacia dónde debería ir tu visión. Porque uno en la vida lo que quiere es más fueguito, más deseo, más gozo. Entonces, el primer paso para mí es realmente empezar a conectar hacia adentro, como qué te está generando ilusión, hacia dónde quieres ir. No importa si en este momento no hace tanto sentido, pero sí definitivamente aceptar radicalmente qué es eso que te está dando energía. Eso como para empezar. ¿Tú dirías que en esa búsqueda de ese fuego interior hay razones correctas e incorrectas de esos motivos? Y lo pregunto porque, listo, yo estoy viendo dentro de mí y lo que más me hace ilusión es un montón de mujeres. O sea, listo, te motiva, pero yo te diría también como, o sea, resolvamos algo primero que tienes ahí como enredado. Claro, y por eso, bueno, yo creo que es importante entender como ese fueguito por dentro, como de lo que quiero ser, de cómo quiero que se sienta mi vida, versus como, digamos, como esta parte más del ego, ¿no? Okay. Por eso yo creo que, y hablaba de las creencias y el cuestionamiento, porque es importante entender por qué lo deseas, ¿no? Como por ejemplo pasa mucho, es como, creo que deseo, no sé, el X puesto, ¿no? O tanta plata. ¿Por qué lo estás deseando? ¿No? Como, ¿qué de ti te está llevando a eso? ¿Qué tan genuino a tu autenticidad realmente es ese deseo o esa creencia que tienes?
una vez cuestionas, y no sé si te acuerdas el año pasado que hicimos el ritual, como que gran parte yo me enfoco en esas creencias, como de cuáles son esas cosas que tú crees que quieres o crees que tienes o crees que eres. Una vez uno has hecho ese cuestionamiento, como que sí, para mí lo más importante es conectar con tu cuerpo, identificar dónde se sienten esos deseos muy genuinos. Por ejemplo, si te pones a pensar, no sé, te pregunto, como cuando tienes algo que es muy intuitivo versus un deseo más superficial, ¿lo sientes en partes distintas de tu cuerpo? Sí, creo que sí. A la mayoría de personas va como a medida que uno trabaja un poquito como esta conexión con el cuerpo, uno se ha dado cuenta que la intuición y como esa parte que es como el gut feeling, como esa parte más profunda de uno se siente en un lugar muy distinto que cuando es el ego o cuando es lo que uno cree que quiere. Sí. Usualmente cuando es más superficial uno lo siente más en la cabeza. En la cabeza, y cuando es el instinto en el estómago. Exactamente. Ya. Exactamente. Total. Entonces las emociones, como se llama, como ser literal con las emociones, o sea, las emociones se sienten en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, el miedo se siente en un lugar, la intuición en otra, los pensamientos, la imaginación se siente en otra parte. Entonces, a medida que aprendes a leer mejor tu cuerpo, vas a entender realmente como cuál es esa sensación que quieres. Para mí, el segundo paso, digamos, después de conectar un poco con tu deseo es... Hay una pregunta que siempre hago, que la leí en un libro de Arianna Huffington, que se llama Thrive. Ella empieza el libro con esta pregunta que es como, ¿cómo quieres que se sienta tu vida? Creo que a veces cuando empezamos a pensar en el siguiente año nos enfocamos mucho en qué quiero lograr, ¿no? Como volvemos un poquito como a la productividad, como qué quiero tener o qué quiero, no sé, alcanzar. Pero antes de todo eso, como antes de la forma, creo que es importante tener como mucho contacto con el fondo. Es cómo quieres que se sienta tu vida y cómo te quieres sentir tú viviendo tu vida, ¿no? Porque uno muchas veces se limita o se sesga como por la parte tangible. Sí. Y nos olvidamos un poquito del sentir, ¿no? Como quiero esto y esto y esto, y cómo te sentirías con eso. Pues no, de pronto por ahí no es la vuelta, ¿no? Sí. Sí, creo que es muy importante diferenciarlo, porque en esta visión del éxito actual, no, es que yo quiero ser como yo quiero tener la vida de Alex Hormozi, el gran marketero del mundo, que tiene todos los millones de dólares en el banco. Tú puedes caer ahí, pero ya una vez tú te preguntas, ¿tú te quieres sentir como Alex Hormozi? Que seguramente ese man, y lo dice, no duerme un culo, vive estresado, no tiene espacio para más tiempo para amigos, para familia, duerme en la oficina. ¿Tú te quieres sentir así? Seguramente no muchas personas están dispuestas a sacrificar todo eso. Entonces, una vez tú dimensionas esa pregunta tan importante, no tú qué quieres, sino cómo te quieres sentir, o sea, ya te rompe como todo tu rumbo de qué hacer. Porque si tú al final llegas a la respuesta de yo me quiero sentir tranquilo, pues entonces, o sea, sí, una vida tranquila. No, pero es que yo quería estar tranquilo, pero quería montar una startup el próximo año. Yo no creo que estés muy tranquilo, la verdad. Sí, el sentir además tiene como esta parte como de los logros que te ayuda a cuestionar, como que están en coherencia, como cómo te quieres sentir, como con lo que estás queriendo lograr, por un lado. Sí. Pero por otro lado también uno muchas veces no dimensiona las posibilidades que hay y te sesgas, ¿no? Entonces uno va viendo la vida un poquito como con estas cositas que le ponen a los caballos para no ver para un lado, ¿no? Entonces, sí, no sé, yo hace 5 años si tú me hubieras dicho como pon en tu mood board cómo quieres estar viviendo tu vida en 5 años, te lo juro, yo nunca, ni en mis sueños más salvajes, te hubiera podido decir viviendo en México, haciendo coaching, porque no estaba dentro de mi rango de posibilidades, ¿va? Yo que sí tenía muy claro cómo quería que se sintiera mi vida. Okay. Entonces, muchas veces si uno se enfoca demasiado como en lo tangible, en la forma, te estás limitando a que la vida te
presente una cantidad de posibilidades que en este momento no tienes en tu rango de lo que crees o no que es real o lo que es posible. Entonces, por un lado, digamos, si no te conectas mucho con el sentir, por un lado caes como en esas contradicciones o en esas incoherencias de tus logros no van acorde con el sentir, pero también por el otro lado te estás limitando mucho como a toda la sorpresa que la vida lleva, como a todas las cosas increíbles que te pueden llegar a pasar que todavía no tienes ni en tu más loco sueño planillado de que eso puede llegar a ser una realidad. Entonces, por eso creo que lo más importante cuando piensen en el próximo año o cuando proyecten es cómo se quieren sentir viviendo su vida, cómo quieren que se sienta su vida. Y realmente tratar de aterrizar un poquito, porque ahí va el segundo punto. Lo que acabas de decir, yo creo que es la respuesta que más recibo. ¿Cómo quieres que se sienta tu vida? Tranquila. Ok, súper. ¿Y cómo se ve eso? ¿Qué es una vida tranquila? Porque entonces a veces quedamos en unos conceptos como súper etéreos, ¿no? Como la vida tranquila. ¿Qué rayos es una vida tranquila? ¿Cómo se siente una vida tranquila? En tu vida real, cuando piensas en una vida tranquila, ¿cómo se ve? Sí. ¿Cómo se siente una vida tranquila? Entonces creo que ese vendría siendo el siguiente paso, que entra un poquito con todo el tema de hacer como el mood board, ¿no? Y es visualizar un poquito como qué se siente, cómo se ve, cómo se ven esos conceptos súper etéreos que tenemos en la vida real. Me encanta el concepto porque digamos que tú puedes categorizar tus conocimientos y va a ser una idea un poco confusa, espero que me sigan, pero está lo que sabes y lo que no sabes, ¿sí? Sí. Entonces, hay 4 categorías en ese cuadro. Está, tú sabes que sabes algunas cosas. Sí. Tú sabes que no sabes algunas cosas, pero que las puedes aprender. Luego está, tú no sabes lo que sabes. Hay una categoría de que hay cosas dentro de ti que tú no sabes lo que sabes. Y luego, tú no sabes lo que no sabes. Hay cosas que ni idea. Entonces, cuando tú guías tu sentir de tú cómo te quieres sentir, o sea, es muy posible que ya en tu experiencia de vida todos los sentimientos los tienes mapeados y tú sabes que te quieres sentir así. Entonces tú guías tu vida con esa brújula, con ese norte. Listo, yo me quiero sentir entusiasmado, con propósito, animado cada día. Yo sé lo que sé. Pero si tú guías tu vida con es que yo quiero tener equipos puestos, es que yo quiero fundar tal compañía, tú en verdad lo que estás tratando de alcanzar es ese sentimiento, pero con herramientas que de pronto no son el camino correcto, y hay herramientas que también te pueden llevar ahí, pero que tú no sabes que no sabes. O sea, con todas esas posibilidades de vida que sí te pueden llevar ahí, pero que esas creencias limitantes o esas experiencias que te han traído hasta acá no sabes que son realidad. Y me gustó mucho tu ejemplo. O sea, tú sabes que te quieres sentir así, pero tú no sabías que había la posibilidad de hacer coaching, de vivir en México. ¿Cómo es posible que tú puedas trabajar en eso si no tienes esa si no tienes esa alternativa en tu cabeza? Pero si tienes ese sentimiento claro, la vida te lo va a presentar. De acuerdo. Y pongo mi ejemplo porque de pronto a muchos les ha pasado. Yo tenía esta idea, como esta certeza de que yo quería que mi vida se sintiera tranquila, con más libertad, con más tiempo para mí. A mí me gusta tener una vida lenta, digamos. Pero en ese momento como que no le podía dar forma. Creo que tenía muchas piezas volando, ¿no? Como muchas piezas del rompecabezas, unas que no las tenía todavía, otras que estaban por ahí volando. Y yo pasé por un proceso de primero, como, o sea, estaba en un trabajo y sabía en el fondo, digamos, haciendo este ejercicio de reflexión, que algo no se sentía bien, algo no me cuadraba. Entonces dije, como que mi conclusión primera con la información que tenía en ese momento, dije, de pronto es la empresa, ¿va? Entonces dije, bueno, esto no funcionó, no me estoy sintiendo ni tranquila, ni libre, ni puedo vivir lento. O sea, yo me la pasaba de reunión tras reunión, dije, bueno, esto no es. Y pensando que el problema era la empresa, me cambié a otro trabajo. Y llegué a ese otro trabajo y fue como, rayos, tampoco era por acá, como tampoco se siente tan bien. Entonces uno empieza a tratar de entender hacia afuera, como
¿qué hago? Entonces no fue esta empresa y me volví a cambiar a otra. Hasta que después de, además lo estoy contando de la manera más tranquila, pero fue totazo tras totazo, con una angustia terrible porque uno en esos momentos no tiene tan claro, sé cómo me quiero sentir, pero no sé cómo llegar allá. Y ahí es cuando hablamos un poquito el año pasado, a mí se me rompieron todas las estructuras, como pucha, tengo lo que pensé que quería tener, tengo el puesto que siempre trabajé, en la industria que pensé que era o iba a ser lo que iba a ser el resto de mi vida. Y había una incoherencia muy grande con lo que estaba haciendo versus lo que adentro de mí no se sentía bien, se sentía descuadrado. Y a raíz de todo esto fue que fue tan incómodo sentir esa incoherencia y esa incompatibilidad entre mi profesión con mi ser, que pues eventualmente me llevó a coaching. Yo que trato y como mi propósito en coaching es ayudar a que la gente no tenga estos momentos tan contrastantes y duros, sino que lo puedan hacer de una manera más intencional, y precisamente hacer esto mínimo una vez al año es bueno para que uno no llegue a esos puntos donde uno ya está como en el borde del precipicio de ¿qué hago? ¿No? Como entonces sí, definitivamente la brújula más grande cuando uno no tiene las respuestas y uno no sabe cómo darle forma, siempre va a ser el cuerpo, siempre va a ser esa sensación de esto se siente en coherencia con mi verdad o no. Total. Que en mi caso no estaba haciendo. Sí, no, y en el caso de la mayoría de personas siempre va a haber ese punto de quiebre de estoy apuntándole más al medio que al fin. Entiéndase, sí. Por ejemplo, el dinero. El dinero es un medio. El dinero no puede ser tu fin. Exactamente. No sé si se entendió mi ejemplo de lo que sabes, lo que sí, no sabes. No, o sea, muy acertado, creo sí, que... pero sí, ahí traté. Renata, ya has mencionado un par de veces este mood board. Yo siempre pensé que era una cosa también muy femenina. De unos sesgos de género. Sí, de acuerdo. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo se implementa y qué ciencia hay detrás? Ok, bueno, entonces, para mí, este ejercicio que sí, totalmente siento que ha sido comúnmente más popular entre las mujeres. Un mood board, véanse como un collage de imágenes para proyectar o visualizar lo que uno quiere tener, ¿no? Entonces, no sé si han oído como últimamente está como muy de moda hablar del tema de la manifestación, tal, creo que han llevado los mood boards como muy hacia ese lado, pero el mood board y digamos mood viniendo como desde el sentido, ¿no? De cómo quiero sentir, es una herramienta súper potente para ayudarnos a alcanzar lo que queremos lograr o cómo queremos formar nuestra vida. Cómo funcionan los mood boards, y te quisiera explicar un poquito desde la parte científica por qué funcionan. Para todos los que están oyendo, entonces bueno, imagínense como este collage de fotos proyectando un poquito lo que uno quiere. ¿Esto por qué funciona? Uno, primero que todo es porque te ayuda a pensar qué quieres, cómo te quieres sentir. Entonces esa es la parte más importante, digamos. Creo que muchas veces, y precisamente por este piloto automático, ni siquiera nos tomamos un segundo para pensar, ok, ¿qué quiero? ¿No? Lo segundo es la parte visual. El cerebro procesa las imágenes mucho más rápido que las palabras. Entonces las imágenes tienen un impacto más profundo y más rápido en nuestro cerebro. La tercera parte por qué funciona es, y la manera en que yo aconsejo hacer este mood board es coger imágenes que tengan un impacto emocional, ¿no? No es como, no tengo ni idea, yo el próximo año quiero un celular nuevo. Pues pon la foto del celular, pero emocionalmente si no te está generando un impacto, pues no sirve de nada. La idea es que este collage de fotos venga más desde precisamente esto que estábamos hablando ahorita, desde cómo quiero que se sienta mi vida, y en una imagen, cómo la puedo ver representada y que sea una imagen que realmente me genere un impacto emocional, que cuando lo vea me ilusione. Entonces, eso como una tercera parte. Y la cuarta parte ya es entender un poquito cómo funciona el cerebro y por qué este tipo de estímulos nos ayudan a lograr lo que queremos y a encaminarnos hacia la vida que queremos tener. Y es porque el cerebro
La única función del cerebro es que tú sobrevivas y te reproduzcas. Punto. Punto. Entonces, Es una forma muy simple de ponerlo, pero totalmente cierta. esa es la función del cerebro. Es como, amigo, no te mueras y reproduce. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Para que tú sobrevivas, el cerebro tiene una cantidad de sesgos y de procesos que te ayudan a no morirte, básicamente. Uno de esos procesos, esos sesgos que tienen es, hay tanta información que tú tienes acceso, como tanto estímulo todo el tiempo, que tu cerebro tiene como un filtro para que tú solo le pongas atención a lo que es relevante para ti. Eso se llama el RAS, el sistema de activación reticular. Lo que hace esto es que tú, por ejemplo, ¿no se te ha pasado que, no sé, te compras unos tenis y de repente se los empiezas a ver a todo el mundo? Ok. O, no sé, te compraste un carro rojo y de repente ves 500,000 carros rojos. No es de que no estuvieran antes ahí, sino simplemente es que el foco de tu atención cambia. Entonces, cuando tú no tienes claro hacia dónde vas, tu cerebro no sabe a qué poner la atención o le pone atención a lo que era relevante para ti antes. Cuando tú haces este mood board, lo que va a ayudar es que tu cerebro empiece a enfocarse y a encontrar oportunidades para que lo que tú quieres pase. Cosas que de repente uno había desapercibido antes. Cuando tú enfocas tu atención en este mood board, tu cerebro va a empezar a poner la atención a lo que tú quieres que le ponga atención. Entonces es, por ejemplo, a los que monten bicicleta, ¿no? Entonces, si tú vas ahí, pam, por la 11 en bicicleta y de repente te pones a ver a alguien en el andén y volteas la cabeza, pues la bicicleta se te va a voltear y te vas a ir de jeta. Lo mismo pasa con lo que le ponemos atención en la vida. Cuando tú tienes este mood board y sabes hacia dónde quieres ir y sabes cómo te quieres sentir, tu atención va hacia allá y tú todo lo que tu cerebro va a absorber y todo lo que va a filtrar, digamos, porque esto es como un colador, va a ser más relevante hacia lo que tú quieres lograr. Entonces, por eso es tan importante no solo hacer el mood board, sino verlo constantemente. Y acá, disclosure, si ustedes hacen el mood board del 31 de diciembre, súper rico, chévere, con amigos o solo, lo que quieran, y no lo vuelven a ver nunca jamás todo el año, no les va a funcionar. El cerebro necesita una constante estímulo de acordarse qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir. Por ejemplo, ¿qué pasa como con todos estos otros logros, tipo la plata, el trabajo, como que tenemos recordatorios y estímulos todo el tiempo? Porque en el trabajo y en todas estas estructuras te los están recordando constantemente, ¿no? Entonces los KPIs, y tienes reuniones todas las semanas de los KPIs, hacia dónde vas y los reportes. Si tu jefe en diciembre te dice estos KPIs y nunca jamás te los vuelve a mencionar hasta el próximo año, suerte, no van a pasar. Total. Lo mismo pasa con tu vida. Si esto es como el KPI de tu vida, si estos son como tus propósitos, no puedes simplemente hacerlo en diciembre y olvidarte que esto pasó, porque si no, no va a funcionar. Tú tienes que constantemente acordarte. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Hagan el mood board, háganse preguntas como, por ejemplo, como qué lugar quiero que se sienta mi vida. Como si mi vida fuera de un color, ¿qué color me inspira? ¿Qué personas me inspiran? Si mi vida fuera un viaje, ¿cómo sería o dónde sería? Porque eso también te va a ayudar a aterrizar y a tangibilizar visualmente estas preguntas, ¿no? Es muy distinto si yo te digo como quiero que mi año sea como Nueva York o quiero que mi año sea como San Andrés. Son dos vibes completamente distintos que te van a programar para vivir una vida muy distinta. Entonces, una vez hagan como el mood board desde el sentir, imprímanlo. Pues si todavía tiene alguien por ahí revistas, lo pueden hacer como vieja escuela collage normal. Usualmente la gente lo hace en Pinterest o en PowerPoint o lo que sea. Imprímanlo y pónganlo en un sitio donde lo puedan ver constantemente, como en el baño, por ejemplo, o en el closet. Parece bobo, pero
ese estímulo, ese recordatorio todos los días sí va a ayudarles a que su cerebro empiece a enfocarse y empiece a buscar los caminos para lo que ustedes quieren que pase. Totalmente. Esa parte de la recordación me parece fundamental. Me gusta mucho también la parte de que tu cerebro se va a empezar a sesgar sobre esas cosas que pones y va a empezar a buscar oportunidades. Hay un ejercicio de Tony Robbins que me gusta mucho, no sé si lo has escuchado o lo has visto, de buscar un color alrededor de la sala. ¿Sí lo has visto? Sí. Para que todos los que están escuchando, viéndonos, lo hagan. Vean ahorita en el cuarto que estén, busquen alrededor suyo un color rojo. Entonces busquen un color rojo, todo lo que tenga color rojo, listo. Y ahora, ¿qué viste de color verde? Ni idea. O sea, había un montón de cosas de color rojo, nada verde. Ahora busca cosas de color verde. Entonces ahora veo, allá hay un libro, otro libro, una botella. Entonces, no es que no estuvieran las cosas ahí, sino que dependiendo de lo que estás buscando, te llega esa información. E incluso cuando tú estás buscando un color rojo, un color más rosado, más tierra, tratas en tu cerebro de que sea rojo. Y cuando estás buscando el color verde, ese color más lila, tú dices, no, sí, eso alcanza a clasificar como verde. Entonces, dependiendo de lo que tú estás enfocado y lo que estás buscando, tratas de que todo lo que te está llegando trate de entrar ahí, en lo que te sirve. Y es muy poderosa esa mentalidad. Es impresionante, o sea, entre más entendamos cómo funciona el cerebro, más lo podemos usar a nuestro favor. Eso es una de las cosas que pasa con el mood board, pero hay muchas otras. Por ejemplo, está el sesgo de confirmación, ¿no? Entonces, tu cerebro está programado para comprobar tus creencias, ¿no? Entonces, si yo creo que esta cosa que tengo en mi mood board es posible, yo voy a empezar a buscar pruebas de que sí lo voy a poder lograr hacer. Y entonces, en vez, no sé, me voy a inventar para dar un ejemplo que quede más claro. Volviendo a tu ejemplo, como del, si yo quiero hacer un startup el próximo año, ¿no? Entonces, puede que yo parta de la creencia, entonces hago mi mood board, pero yo estoy partiendo de la creencia de que como en mi familia nunca nadie ha tenido un startup, yo no voy a poder. ¿A dónde se va a ir mi atención? Hacia todas las personas que no lo han logrado. Pero, por ejemplo, yo digo, no, yo sí quiero hacer una startup. Entonces, en mi mood board voy a poner a 5 personas con un contexto similar al mío que sí han logrado hacer una startup y que están triunfando. Y yo todas las mañanas me levanto y veo a estas 5 personas que están haciendo cosas increíbles. ¿Eso a qué va a ayudar? A reconfirmar la creencia de que sí se puede. Mi atención va a ir hacia las personas que sí lo hicieron y me va a ayudar a cambiar la narrativa que posiblemente tenía antes, que me estaba limitando de lo que no se puede y la gente que no pudo. Entonces, esa es otra como cosa que funciona con el cerebro, que ayuda mucho cuando uno tiene este mood board como bien completo, con esa inspiración de personas que te ayudan a acordarte de cómo tú te quieres sentir y en lo que tú quieres creer. Y una vez uno ya tiene el mood board, ¿qué sigue? Escribir las metas o para terminar de visualizar el siguiente año. Bueno, entonces una de las herramientas, el mood board, ¿sí? Otra de las herramientas que funcionan mucho son frases de afirmación, que puede que también asocies con algo un poco más femenino. Pero las frases de afirmación son otra cosa que el cerebro tiene que nos ayuda mucho a cambiar las narrativas. Entonces, yo sé que esto suena loco y podemos hacer un ejercicio para que los que están oyendo vean. El cerebro no distingue muy bien qué es imaginario y qué es real, ¿va? Y el cerebro, adicionalmente a eso, todo lo que sale de nuestra boca, todo lo que decimos, el cerebro además también lo toma muy literal. Entonces, cuando tenemos estas frases de afirmación, lo que va a empezar a pasar es que vamos a empezar a cambiar la narrativa de nuestras creencias. Entonces, quiero explicarles un poquito cómo. Vamos a hacer un ejercicio para explicarles que les quede esto más claro. Entonces, a todos los que están oyendo, y si no están manejando o caminando, o sea, si están sentados en un sitio, si no, pausenlo y lo hacen después. Cierren los ojos un segundo. Y quiero que se imaginen que están en su cocina, ¿va? Entonces, están en su cocina. Van a abrir la nevera,
Van a sacar un limón. Quiero que se imaginen cómo se siente ese limón en sus manos. Van a ir al mesón, sacan un cuchillo, van a cortar ese limón en pedacitos. Y quiero que uno de esos pedazos de limón lo cojan y se lo lleven a la boca y lo muerdan lo más duro que puedan. Ese es uno. Vamos a hacer otro. A los que de pronto son más de mi edad, los más chiquitos de pronto no les toca esto. Pero entonces quiero que se imaginen que están en un salón de clase, sentados en el pupitre de la primera fila. Y al frente de ustedes hay un tablero de los viejos, de tiza. Y la profesora está ahí escribiendo, quiero que se la imaginen. Y de repente a la profesora se le va a resbalar la tiza y con la uña larga va a rasgar todo el tablero. Entonces, listo. Abran los ojos. A muchos de pronto les pasó que con el ejercicio del limón salivaron. Un montón. Y con el ejercicio del tablero de pronto se destemplaron. Ustedes están acá, saben que no están viviendo eso, pero de todas formas el cerebro no distingue y genera una reacción química y física en el cuerpo, ¿no? Para prepararse para vivir esto que no está pasando. Lo mismo pasa con nuestras creencias y lo mismo pasa con nuestros miedos. Si yo creo, volviendo al ejemplo de Startup, que no es posible, que no la logro, que a nadie en mi familia le ha funcionado, y yo llego a una reunión con un inversionista, pero mi imaginación va a que todo se va a desbaratar, ¿cuáles son las reacciones químicas que está generando mi cuerpo en ese momento? Probablemente cortisol, adrenalina. Va a llegar a esa reunión con el inversionista llena de ansiedad, y eso va a sabotear lo que quiero lograr. Y por eso les hablaba mucho en el comienzo del podcast de uno logra lo que cree, no lo que quiere. Entonces por eso estas frases de afirmación son muy importantes, porque nos va a ayudar a cambiar las creencias, y que entre más las repitamos, nuestro cerebro las va a asumir como reales. Es un poquito como engañar al cerebro, y al comienzo que uno las empieza como yo puedo, todo es posible, soy la más crack, pues de pronto al comienzo se siente como que me estoy echando el pajazo más grande del planeta, pero eventualmente el cerebro lo va a empezar a tomar como verdad. Entonces tener estas frases de afirmación, repetirlas, nos va a ayudar a reprogramar nuestro cerebro para que crea lo que nosotros necesitamos que crea. Entonces, estas frases de afirmación, ¿cómo las pueden usar? 1, las pueden poner sobre el mood board. 2, pueden hacer ejercicios como el tapping, ¿no? No tengo tan clara la ciencia que no me quiero inventar algo, pero por alguna razón, cuando uno se toca el cuerpo mientras se dice algo, el cerebro lo procesa más rápido. Entonces pueden como hacerse tapping. En los que no saben qué es tapping, en YouTube hay una cantidad de videos que explica, pero es como una repetición de movimientos en el cuerpo que te ayuda como a ir diciendo frases de afirmaciones mientras lo haces. Lo tercero que pueden hacer es, y yo sé que se siente raro y uno se siente medio loco, pero vayan a un espejo, háblense en tercera persona y se repiten las frases de afirmación como Renata, tú puedes. Uno al principio se siente raro, sí, pero cuando te hablas en tercera persona también tu cerebro lo procesa más fácil, y cuando te estás mirando se siente más verdad. Entonces eso va a ayudar a que tú empieces a asimilar esas frases de una manera más efectiva y más eficiente, y se vuelve más potente. Entonces eso, digamos, sería como un segundo paso. Tengan esas frases de afirmación que les ayuda a cambiar la narrativa de creencias que a hoy ya no les funcionan tanto. Pueden ser como yo puedo, yo sé que esto es difícil, pero yo puedo hacer cosas difíciles. Entonces eso como segundo paso. Lo tercero, y hablando de lo difícil, creo que es muy importante setear bien las expectativas de lo que quieres sentir y de lo que se requiere para poder hacerlo, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados a evadir las emociones incómodas, ¿no? A evadir las emociones difíciles. Entonces, cuando algo empieza a ponerse difícil,
o cuando hacer algo nuevo se siente muy incómodo, nuestra reacción es como si tuviéramos una piedra caliente, es como, uy, suerte, esto no funcionó, está muy difícil. Entonces, cuando estén pensando en qué quieren, cómo quieren que se imagine, cómo terminar su próximo año, sean muy realistas con las expectativas de cómo se va a sentir llegar allá. Cambiar es difícil. Hacer cosas nuevas es angustioso. La incertidumbre es miedosa. Pero no por eso significa que sea malo. Entonces, muchas veces, y lo que veo, digamos, con clientes o con personas cuando abandonan sus deseos, digamos, a mitad de camino, es porque se puso un poquito más difícil y no dimensionaron que el difícil era parte del camino, ¿no? O se sintió muy incómodo y muy miedoso y entonces decidieron que porque tenían miedo es que no era. No, cero, es parte de. Muchos de los que estamos haciendo mood boards ahorita o que estamos proyectando por el próximo año, estamos queriendo vivir o hacer o ser cosas que no hemos ido antes, que no hemos vivido antes. Y como te decía antes, como el cerebro, su propósito es que sobrevivas y te reproduzcas, el cerebro va a evadir a toda costa la incertidumbre. No hay nada que el cerebro odie más que la incertidumbre. Entonces, cada vez si te estás programando a hacer cosas nuevas, tu cerebro se va a sentir súper incómodo y te va a tratar de traer como no. O sea, el cerebro es el rey de mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces tenemos que ser muy conscientes que eso va a ser parte de hacer cosas nuevas y que va a ser incómodo y que está bien, que hay una incomodidad que nos permite crecer, que la incomodidad es parte del crecimiento, que el miedo es parte de hacer cosas nuevas, pero que podemos ser valientes y que podemos ser pacientes y que podemos hacer las cosas difíciles. Entonces, para mí, no tanto como ejercicio, pero sí como mindset, sean muy realistas que si van a hacer cosas nuevas, que si van a hacer cosas diferentes, que si quieren conocer partes de ustedes que no conocen antes, pues va a ser incómodo, es inevitable. La única manera de llegar a lo que quieren ser es atravesar lo incómodo del proceso. Entonces, no tiren la toalla a mitad del camino porque es parte de... eso, digamos, como desde la parte emocional. Y pues ya, que creo que es lo que la mayoría de personas hacen, es pues, por ejemplo, los hábitos, ¿no? Como la lista de los hábitos. Y aquí, bueno, antes de eso hay un ejercicio que les invito a hacer si les gusta, y es también como visualizarse. Como yo siempre le digo a mis clientes, imagínense que al frente de ustedes tienen a su yo de dentro de un año, ¿no? ¿Cómo se ve esa persona? ¿Cómo se siente esa persona? ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo se expresa? Y traten de preguntarle a su yo de dentro de un año qué necesitan empezar a hacer hoy para llegar a vivir lo que está viviendo esa persona. A veces es más fácil como mirar en retrospectiva. Entonces, ese ejercicio de visualización, yo sé que hacerlo solo a veces es difícil, pero intenten. Si eso se les dificulta mucho, otra cosa que pueden hacer es escriban desde el sentir cómo sería su día perfecto en el 2026. ¿Cómo se sienten? ¿Se están despertando? ¿Qué día es? ¿Qué hora es? ¿Cómo es su mañana? ¿Cómo está el día? ¿Cómo empezó el día de trabajo? ¿Cómo se siente sentarse en el sofá y tomarse un café? ¿Cómo se sienten imagínense que están en una reunión, cómo se sienten en esa reunión, después van al banco y ven su cuenta de banco, cuánta plata tienen, cómo se siente tener esa cantidad de plata, qué harían con eso. Entonces, traten de visualizar cómo sería ese día perfecto dentro de su próximo año y úsenlo un poquito como meditación durante todo el año. ¿Por qué? Porque muchas veces el cuerpo no está entrenado para sentirse de cierta manera. Entonces, no sé si han oído o saben como que hay volviendo como al hecho de que el cerebro no distingue qué es imaginario y qué es real. Han hecho muchos experimentos, por ejemplo, de atletas de alto rendimiento o de músicos que empiezan a visualizar e imaginarse al entrenar o practicar el piano. Y solo imaginarlo y desde el sentir, como cómo se siente ganar, cómo se siente
nadar 500 metros, empiezan a mejorar porque el cuerpo empieza a imaginarse empieza a asimilar que lo que se están imaginando es real. Entonces, cuando ustedes hacen este ejercicio de cómo quieren que se sientan en su día perfecto y lo meditan constantemente durante el año, lo que van a hacer es van a enseñarle a su cuerpo a sentirse de esa manera. Muchas veces vivimos tan estresados o tan angustiados, con tanta incertidumbre por tanto tiempo, que ni siquiera sabemos cómo sentirnos tranquilos. No sabemos cómo sentirnos abundantes, no sabemos cómo sentirnos optimistas otra vez. Entonces, el solo imaginarme cómo me sentiría tranquila, cómo me sentiría abundante, cómo me sentiría siendo CEO de mi startup, eso lo que va a ayudar es como a que tu cuerpo se empiece a entrenar para sentirse de esa manera y que si se dan las oportunidades no te sabotees. Ese es un ejercicio que a mí me gusta mucho, es fácil y que complementa mucho el mood board. Buenísimo. Nos diste literalmente todos los ejercicios, todos los secretos. Todos los secretos, sí. Me gustó mucho ese tema de las expectativas porque hay como una fórmula que dice la felicidad es igual a la realidad menos las expectativas que tengas. Entonces, si tus expectativas son súper elevadas y tu realidad no es tan así como lo estás planteando, vas a ser muy infeliz. En la medida que tus expectativas sean mucho más realistas y aumentes como la calidad de tu realidad, vas a ser mucho más feliz. Y creo que eso es lo que todos queremos al final. Total. Las expectativas no comunicadas o no hechas conscientes son la mejor manera de frustrarnos. Es como la receta perfecta para frustrarnos con nosotros mismos y frustrarnos en una relación. Sí. Entonces es muy importante entender bajo qué expectativas estoy moviéndome. Porque lo que tú dices, o sea, si mis expectativas es estar, como lo que tú decías, un startup y que voy a estar tranquilo y de repente, pues es un año bastante movido, entonces digo, no, pues fracasé, o esto no está tan chévere, pues no, es que se supone que es difícil, o sea, y se supone que los cambios son incómodos, entonces hay que tener muy claro esas expectativas. Renata, para ir finalizando, para la persona que quiere iniciar su próximo año de una manera distinta, ¿cuál sería el mejor consejo que le darías? Fuera que hagan el ritual conmigo, no, sí, tal cual. Ahí está el link en la descripción de este episodio para que hagan este ritual completo guiado por Renata. No, miren, no solo para empezar el año bien, sino para darle constancia. Tómense el tiempo de parar y hacer ciertos ejercicios. No tiene que ser algo súper complejo, pero sí siéntense un ratico a reflexionar como dónde están, por qué llegaron acá y a dónde quieren ir. Y sobre eso sean constantes con esto. El cambio y las transformaciones no pasan como por arte de magia con una varita mágica. No es como, hice el mood board y mañana ya todo, pum, increíble. No, sean constantes. Traten de hacer estas cosas como estos frenos, digamos, como en la Fórmula 1, que el carro para un segundo que le cambian las llantas, como háganlo, tengan estos momentos de parar durante el año para medir cómo vamos, cómo te estás sintiendo, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué puedes hacer mejor, qué estás haciendo bien, qué puedes seguir haciendo. Y agéndenlo, o sea, yo veo a la gente con los calendarios llenos de reuniones, pero en ningún lado uno agenda momentos para uno, momentos de parar, momentos de placer, momentos de gozo. La felicidad requiere un esfuerzo y requiere una intencionalidad y requiere una decisión de darle espacio. Entonces, mi consejo más grande es tengan una visión. Creo que desde el punto de vista del autoliderazgo o del liderazgo en general, como lo más importante es tener una visión de hacia dónde quieren ir y sean constantes y conscientes en el proceso de llegar allá. Y sean muy honestos desde el amor como desde la autocompasión, porque ninguna gran transformación o ninguna vida feliz se logra desde el latigazo.
Entonces, como mi gran consejo hacia todos es, sean conscientes que el camino se tiene que sentir igual que la meta. No piensen, como no caigan en la trampa de voy a ser feliz cuando, o voy a sentirme satisfecha cuando, o voy a ser suficiente cuando, sino desde ya. Es como cada pensamiento que tengas, cada acción que tomes, cada decisión que hagas, que sea un pequeño ladrillo que le sume a ese deseo de cómo quieres que se sienta tu vida. Renata, muchísimas gracias por este espacio. No, a ti por invitarme. Muchas gracias. Espero que a todos les sirva y que tengan un feliz 2026. Estoy seguro que sí. Y para el ritual completo con Renata, el link en la descripción. Hasta luego. Si llegaste hasta acá, gracias. Me alegra mucho saber que quieres ser distinto. Déjanos un comentario sobre qué tal te pareció el episodio o qué tipo de contenido te gustaría ver en este podcast. Mi equipo y yo nos comprometemos a leer todos los comentarios, a traerte los mejores invitados y darte la mejor información semana a semana. Hasta luego.